Vamos a hablar otra vez de libros, pero de libros muy especiales. A menudo creemos que los libros son solo eso, libros, un puñado de papeles llenos de letras, una opinión sobre todo sustentada por todas aquellas personas que no han leído demasiados libros, pero los libros son muchas más cosas y atesoran un poder mayor que el de un arma cargada o un movimiento sísmico que alerta las agujas de Richter, como también es mucho más de lo que parece una cruz, gamada o cristiana, o una bandera, que hasta se convierte en una infracción quemar este aparente jirón de tela, o incluso como demuestra la pluma que hacía creer a Dumbo que podía volar. Así pues, desde Baker Café vamos a confeccionar una relación más o menos objetiva de libros que, aunque parezcan simples libros, tuvieron el poder de cambiar el mundo, de zarandearlo cuando sus páginas se abrían y contaminaban las mentes de quienes los leían, como grimorios llenos de conjuros de magia. Instituciones de Justiniano. Este es un compendio del derecho romano que acabó influyendo en el desarrollo del derecho de toda Europa. Cosmografía, de Claudio Ptolomeo. Este libro presenta la Tierra como el centro del universo y determina la concepción del mundo entre los siglos II y XVI. Sus datos falsos sobre la extensión de Asia precisamente motivaron los viajes de Colón. Elementa geométrica, de Euclides. Este es el manual de matemáticas más antiguo del mundo. Hoy todavía resulta útil, dado que el lenguaje de las matemáticas es, como sabéis, universal. Suma teológica, de Santo Tomás de Aquino. Esta es una síntesis de filosofía aristotélica y de teología cristiana, y por esa razón es el tratado filosófico más importante de la Edad Media. Ópera, de Galeno. Este es un libro fundamental de la medicina hasta la Edad Moderna. Su doctrina de la mezcla de los humores corporales influyó fuertemente en la literatura y en el teatro. Historia natural de Plinio el Viejo. Esto es una enciclopedia de ciencia de la antigüedad que cita más de 400 fuentes griegas y romanas y abarca todas las ramas del saber, desde la física hasta la literatura. Fue el libro de consulta más importante de la Edad Media. Historia de Heródoto. Este libro describe la invasión de Grecia por parte de los persas en los años 490 y 479 a.C. Utopía de Tomás Moro. Este es un relato acerca de la inexistente utopía, un estado ideal comunista en el que se llevan a cabo los ideales de la educación humanista del autor y es modelo de todas las demás utopías. El cortesano, de Baldassare Castiglione. Esta es una guía de comportamiento para el cortesano ideal. El príncipe de Maquiavelo. Esto es una gran fundamentación de la doctrina de la razón de Estado. La política ya no se considera desde una óptica moral, sino desde un punto de vista científico-técnico. Sumario de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Este es el libro más importante de la Reforma. En él se fundamenta la concepción agustiniana del poder absoluto de Dios y el derecho del hombre a resistirse a los poderes terrenos que son solamente instrumentos de Dios, cuando atentan contra la voluntad divina. Sobre las revoluciones de las orbes celestes, Nicolás Copérnico. Bueno, este libro explica los movimientos celestes observables, afirmando que la Tierra gira alrededor del Sol y este alrededor de sí. Por esa razón, en 1616, el libro fue incluido en el Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia. Index Librorum Prohibitorum. Bueno, esto es la lista de libros prohibidos que, a juicio del Papa, ponían en peligro la fe o la moral y, en fin, ya os imagináis. Libros inmorales, obscenos, de ideología inconveniente, Biblias protestantes, libros heréticos, etc. El último índice fue publicado en 1948 y 1962 y contenía 6.000 títulos. Conservó su validez hasta 1966. Ensayos, de Michel Montaigne. Bueno, tenemos aquí el ensayo personal, el primer quizás ensayo personal en el que no solo se vierten ideas y experiencias totalmente propias, sino que además es la cumbre del escepticismo. El avance del saber, de Francis Bacon.
Este libro es un programa para un nuevo método científico, una clasificación de las disciplinas científicas y una revisión de la lógica aristotélica. Bacon exige que la ciencia se base solo en la experimentación. Realmente este fue un gran cambio de paradigma. El discurso del método de René Descartes. Bueno, esto sin duda constituye la base de la filosofía moderna. Leviatán, de Thomas Hobbes. Este texto político que explica y legitima el Estado absolutista a partir del contrato social por el que los individuos, para defenderse mutuamente, ceden al Estado el monopolio del poder, es sin duda una obra trascendental para la política. Pensamientos de Blaise Pascal. Este libro transformó el escepticismo racional sobre el cristianismo en un escepticismo sobre la razón. Logra penetrar sin duda en lo más profundo del alma humana, y suya es la famosa frase: el corazón tiene su lógica que la lógica no conoce. Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton. Aquí se plasma la teoría que muestra que todos los fenómenos del sistema solar pueden deducirse y predecirse a partir de las leyes de la dinámica y de la gravitación. Sin duda, la obra más importante de la ciencia natural. El poder divino se sustituye por las leyes de la causalidad y de la mecánica. Los Alpes, de Albrecht von Haller. Este es un libro de poemas que descubre la sublimidad del mundo de las montañas, que hasta entonces solo había suscitado rechazo y aversión. El libro, por cierto, abrió las puertas al turismo. Systema Naturae, de Carl von Linneo. Esta es la fundamentación de la botánica y la zoología modernas mediante una clasificación sistemática del mundo vegetal y animal en géneros y especies. La nomenclatura latina que establece Linneo es la que se sigue usando actualmente. Enciclopedia, de Diderot y D'Alembert. Bueno, esto es la obra cumbre de la Ilustración europea y que contribuyó al descrédito del antiguo régimen. Ensayo sobre las costumbres, de Voltaire. Este libro describe la historia universal como un progreso dirigido hacia la Ilustración, al que puede contribuir toda nación. Del contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. Esto es una defensa de un retorno a la naturaleza y a la igualdad natural entre los hombres. Para el autor, la sociedad levanta barreras artificiales entre los seres humanos, a quienes les une una simpatía natural. Tratado sobre el lenguaje natural, de Johann Gottfried Herder. En este libro se aplicó la idea de la evolución del lenguaje y se tenía la esperanza de esclarecer el entendimiento humano basándose en el desarrollo de la lingüística como comparación entre lenguas y culturas. Ello condujo sin duda al desarrollo de dos cosas: la filología y el chauvinismo lingüístico. La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Aquí estamos ante la primera obra sobre economía política clásica y también la más significativa. Se considera la división del trabajo como el motor del aumento de la productividad y del progreso económico. Un motor que se ve obstaculizado cuando el Estado protege determinados grupos sociales. Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. El conocimiento entendido como la suma entre el mundo externo, objeto de la experiencia, y la facultad de síntesis del entendimiento independiente de la experiencia. Los derechos del hombre, de Thomas Paine. Aquí tenemos una defensa a ultranza de los derechos humanos. Se exige la supresión de la monarquía y de la aristocracia, la construcción de un sistema educativo estatal y una redistribución de la riqueza mediante la introducción de impuestos progresivos. Vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft. Madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. La autora de este libro reivindica una educación común para los dos sexos como condición sine qua non de la igualdad de la pareja. Sin duda fue el primer paso para la fundación del movimiento feminista. Las aventuras del joven Waverley, de Walter Scott. Esta es la primera de una larga serie de novelas que se convirtieron en el modelo de la novela histórica. En ellas el protagonista se iba encontrando con personajes históricos en un escenario histórico. Curso de filosofía positiva, de Auguste Comte. El espíritu humano recorre tres fases: la fase teológica,
que ve la presencia de la divinidad tras todo cuanto existe, la fase metafísica, que reduce la realidad a las ideas, la fase de la ciencia positiva, que ya no pregunta por los fines y los orígenes de la realidad, sino por sus causas, sus leyes y sus relaciones. La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Bueno, esta es una novela cuyo protagonista es un viejo esclavo afroamericano leal a su amo blanco y a su hija Eva, pero que finalmente es golpeado hasta la muerte por el capataz blanco. La novela fue escrita como respuesta a la ley que ordenaba la persecución de los esclavos huidos y fue sin duda un cambio de paradigma a la hora de respetar a los afroamericanos en Estados Unidos y en todo el mundo. El origen de las especies, de Charles Darwin. Bueno, aquí tenemos la teoría que explica la evolución de las especies animales, incluida la humana, a partir de la supervivencia de las mejores adaptadas al medio natural. El libro sin duda hizo tambalear como ningún otro la concepción del mundo vigente hasta entonces y dañó profundamente el orgullo humano, influyendo casi en todos los ámbitos del pensamiento. El Capital, de Karl Marx. Crítica de la teoría económica burguesa, El Capital describe el proceso de formación del capital y lo explica a partir de las relaciones entre la clase dominante y la clase dominada. El hombre criminal, de César el Hombroso. En este libro se asociaba la criminalidad a factores físicos del cuerpo humano, como el tipo de la cara del delincuente. Influyó también en la concepción de la responsabilidad, la condena y el tratamiento de los delincuentes, algo mucho más importante que lo anterior, que es simple magufería, claro. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Esto es un relato filosófico y poema en prosa en el que el filósofo persa Zaratustra predica la doctrina del superhombre, que pone en el lugar de Dios al ser humano. Sin duda, la influencia del libro en los nazis es una cuestión muy discutida. La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Esta obra de Freud presenta los elementos fundamentales de la teoría y la práctica del psicoanálisis, el carácter erótico de los sueños, el complejo de Edipo, la teoría del cumplimiento del deseo, el simbolismo de los sueños, etc. Sobre la teoría de la relatividad, de Albert Einstein. Bueno, sin duda, este libro demuestra que toda observación depende de la posición y velocidad del observador y que, por tanto, no existe un espacio y un tiempo objetivos. En fin, aquí tenéis una lista, por supuesto, no completa, pero sí bastante significativa, de aquellos libros, aquellos pedazos de árbol prensados y manchados por insectos de tinta, qué poético me ha quedado, que sin duda han influido, han cambiado, polarizaciones mentales, polarizaciones sociales, religiosas, políticas, en fin, de todo tipo. Ha sacudido sociológicamente el mundo y son libros que creo que deben ser leídos al menos una vez en la vida para saber simplemente de dónde procedemos y cuáles son los pilares en los que se sustenta nuestra cultura. Espero que os haya gustado la lista y aquí abajo en los comentarios, si os apetece, me podéis comentar qué libros habéis leído, qué libros os llaman más la atención o incluso incluir libros que consideráis que realmente sí que influyeron de una forma decisiva en el devenir de la especie humana, pero por cuestiones de espacio y de tiempo pues no he podido incluir en esta lista. Pues nada más, nos vemos en el siguiente Baker Café.